Señor Presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez, señor Viceministro de Comercio Exterior, señores presidentes de Seguros Alfa, AXA Colpatria, Seguros Bolívar, CHOP y Suramericana, señores invitados y conferencistas, señores periodistas, señoras y señores. Señor Presidente, durante los 4 años de su mandato hemos tenido la oportunidad de contar con su presencia en nuestro evento más importante, la Convención Anual de Seguros. Este año, en el que también celebramos los 45 años de la Federación de Aseguradores Colombianos, FASECOLDA, será la última ocasión en su papel de primera autoridad de la Nación que presidirá nuestro evento. Sea entonces la oportunidad para agradecer la deferencia de usted y de su gobierno con este sector de la economía y con el gremio que lo representa. Durante estos años hemos atravesado buenos momentos y también situaciones complejas, pero ningún periodo de la historia de la industria se parece al que hemos vivido en los últimos 18 meses. El seguro, como mecanismo de protección social que opera en los momentos críticos, ha demostrado en 2020 y 2021 toda su valía. La pandemia, con sus múltiples impactos, algunos de los cuales permanecen en la actualidad, ha sido la prueba de fuego para la industria aseguradora. El COVID-19 representa el mayor siniestro de la historia de los seguros en Colombia. La dolorosa realidad de cerca de 126.000 compatriotas que lamentablemente han fallecido por el virus ha significado un doloroso drama para miles de familias que perdieron a sus seres queridos. La pandemia ha traído consigo mucha tristeza y dolor. Nadie puede reparar ese enorme sufrimiento que lamentablemente no podemos dar por concluido. Nada devolverá a los deudos la ausencia de quienes partieron. Pero desde el sector asegurador podemos medir el impacto de esta tragedia. Estimamos que por la mortalidad relacionada con el COVID, la industria incurrirá en un costo cercano a 2.1 billones de pesos al final de la pandemia. Los datos recopilados por FASECOLDA con corte al mes de agosto indican que hemos atendido cerca de 60.000 reclamaciones de seguros de vida. Alrededor de 800 familias se han visto beneficiadas con pensiones de supervivencia y se han prestado 1.2 millones de servicios a través de pólizas de salud que incluyen pruebas PCR, antígenos, medicina domiciliaria, telemedicina, provisión de oxígeno e internación. Por su parte, el sistema de riesgos laborales ha beneficiado a 750 familias con una pensión de sobrevivencia y se han atendido 143.000 trabajadores por causas del COVID, de los cuales 128.000 ya se han recuperado y 15.000 son casos activos. A estas indemnizaciones centradas en los ramos de personas es necesario sumar aquellas relacionadas con los seguros generales. El caso del seguro de arrendamiento es uno de los más relevantes. La industria ha pagado en esta cobertura al menos 200.000 millones de pesos que entraron a respaldar el pago de cánones de arrendamiento de bienes destinados a vivienda y comercio. Ningún otro evento de la naturaleza o de cualquier otro tipo se acerca a la magnitud de siniestros pagados por la pandemia. Esperamos que con un porcentaje mucho más alto de colombianos vacunados, las próximas olas de contagios reduzcan los índices de mortalidad registrados en las precedentes y que podamos hacer tránsito a una etapa en la que convivamos con el virus sin los terribles efectos que tuvieron sus primeras olas. De la mano con el gobierno que usted acertadamente dirige, señor presidente, los aseguradores han puesto el hombro en el esfuerzo colectivo por mitigar los impactos del COVID y están ayudando a consolidar la reactivación económica. Son cerca de 206 millones de elementos de protección personal que han sido entregados por las administradoras de riesgos laborales para contribuir con la población del sector médico y sanitario.
Igualmente, las ARLs asumieron el COVID-19 como enfermedad profesional para amparar a los 570,000 trabajadores del sistema de salud. Las reclamaciones aplicables al programa de la industria aseguradora La Fuerza que nos cuida, que ofrece un apoyo económico de 10 millones de pesos a cada familia del personal asistencial de salud que dio su vida por los colombianos afectados por la pandemia, estarán vigentes hasta finales de este año. Cerca de 211 familias colombianas han recibido esa contribución. Adicionalmente, participamos en el esfuerzo del sector privado para acelerar la vacunación y unos 22,000 trabajadores de la industria aseguradora fueron inoculados. Señor presidente, los aseguradores han cumplido más que en ningún otro momento de la historia con su rol como amortiguador de situaciones individuales o colectivas que pueden afectar a la sociedad. Hemos estado presentes en la atención médica, el apoyo económico a las familias que han tenido un fallecido por el virus, con los empresarios que fueron afectados por los violentos disturbios de mayo y junio y con los propietarios que se beneficiaron del seguro de arrendamiento, de desempleo o de educación para poder reducir el impacto de la crisis económica. A su gobierno, señor presidente, le debemos varios avances en materia de seguros. Uno de los más importantes es el seguro decenal, que permitirá cubrir a partir del año entrante a los nuevos propietarios de vivienda frente a defectos o fallas que puedan presentarse en los proyectos de construcción. Esta cobertura es hoy ejemplo para la región y garantía de protección para quienes cumplen el sueño de tener vivienda propia. Se suma a lo anterior el modelo de renta vitalicia inmobiliaria, una alternativa para muchas familias que en la etapa final de su vida podrán recibir un valioso aporte de recursos para suplir posibles carencias y necesidades. También es muy significativa la voluntad expresada por el gobierno de defender el seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT, de las modificaciones de origen legislativo que no consultan los aspectos técnicos de la cobertura y que comprometen su viabilidad en detrimento de las más de 700,000 víctimas que se atienden en promedio cada año con cargo a este seguro. No se nos puede olvidar, señor presidente, que gracias a su gestión como senador de la República, hoy los colombianos cuentan con la opción de pagar la educación superior de sus hijos mediante pólizas de seguros educativos que pueden ser costeados con sus cesantías. No cabe duda de que usted ha sido un aliado del sector asegurador en beneficio de todos los colombianos. La industria aseguradora está para asumir riesgos. Es la esencia de esta actividad. Hay riesgos que, al valorarlos, resultan ser más costosos de cubrir que otros. Es ideal que todos estemos asegurados, pero no en cualquier circunstancia el seguro es posible. Como industria nos preocupa la tendencia que observamos en el legislativo de querer obligar a las aseguradoras o a quienes ejercen una determinada actividad económica a emitir o contar con pólizas de seguro sin que se realicen los análisis técnicos, económicos y sociales requeridos. La creación de una cobertura obligatoria representa la intervención del Estado en un mercado que, de otra manera, debería actuar bajo las fuerzas de la libre oferta y demanda. Es deseable que ciertas actividades, especialmente aquellas catalogadas como peligrosas, cuenten con un seguro. Quienes desarrollan estas actividades pueden causar daños y perjuicios a terceras personas en cuantías que generalmente superan el monto de sus patrimonios. Sin embargo, estas personas deben cumplir con unas condiciones mínimas para la realización de su actividad, que, de no existir, exacerban el riesgo al punto que imposibilitan el otorgamiento de una protección. Fasecolda es consciente de la problemática que genera la restricción de seguros a ciertos operadores en algunas de estas actividades. En consecuencia, estamos liderando un estudio que permita identificar diferentes modelos de aseguramiento para atender estos vacíos en la capacidad aseguradora. Esperamos poder presentar al gobierno las conclusiones de este trabajo y construir juntos una verdadera política pública que permita atender las necesidades de estos sectores con riesgos atípicos. El carácter transversal de seguro en una economía nunca ha tenido la visibilidad que tiene ahora.
Y esa misma transversalidad hace que la industria enfrente retos estructurales para su adecuado funcionamiento en el corto y en el mediano plazo. El reto más relevante que ocupa al sector es la crisis del funcionamiento institucional. La democracia colombiana sigue posponiendo la radical reforma que requiere el sistema judicial. A esta rama del poder público la aquejan todo tipo de problemas, desde la corrupción hasta la ineficiencia de sus procesos. Lo cierto es que las víctimas, los ciudadanos, los empresarios, los inversionistas y todos los que se interesan por los temas nacionales saben que la justicia es un servicio público lento, contradictorio y sometido a todo tipo de insuficiencias. Ni las víctimas, ni los titulares de derechos, ni quienes han emprendido siguiendo un marco legal pueden estar seguros de que las normas se harán respetar y que serán aquellas que ellos creían que les serían aplicables. La inseguridad jurídica, sumada a la ineficiencia del sistema judicial, son el mayor obstáculo para nuestro desarrollo. Reformar la justicia no puede seguir siendo una tarea pendiente de esta sociedad. Sin justicia no habrá paz, ni crecimiento, ni bienestar. Tampoco funcionan las instituciones cuando alcaldes o gobernadores consideran que ellos pueden decidir si protegen la honra, vida y bienes públicos o privados, o si se abstienen de hacerlo invocando motivos políticos o ideológicos. Infraestructuras públicas y privadas fueron duramente golpeadas en los recientes y lamentables hechos de violencia que vivió el país. Más de 5.000 riesgos asegurados afectados y cerca de 3.000 reclamaciones por daños a vehículos públicos y privados y de transporte fueron registradas durante esas difíciles semanas. El monto de estos actos inaceptables de vandalismo y terror superó los 241.000 millones de pesos para quienes habían tomado la precaución de asegurarse. Para quienes no contaban con seguros, los daños pudieron representar la pérdida de parte o la totalidad de su patrimonio en medio de la innecesaria violencia que no tiene ninguna justificación. El sector ha respondido a estos hechos, pero el seguro no es un sustituto de la seguridad. Ningún asegurador ni reasegurador estará dispuesto a cubrir riesgos que están sometidos al abandono de las funciones básicas de seguridad que debe cumplir el Estado en todos los niveles de la administración. La seguridad no es un servicio público que el Estado pueda, por razones de coyuntura, decidir no prestar. Señor presidente, el sector asegurador es consciente que la pandemia ha traído consigo enormes retos y restricciones para los recursos fiscales de la nación. El gobierno nacional ha tenido que priorizar el gasto para atender las urgentes demandas sociales que se han generado por este evento global. Forma parte de esta priorización la reducción del incentivo para el seguro agropecuario, que ayuda a miles de productores a contar con un seguro que los protege contra los ingentes riesgos de su actividad. Por esta razón, las aseguradoras tuvieron que adaptarse a las nuevas condiciones y acompañan al gobierno en estas duras circunstancias. A pesar de esta coyuntura, creemos que se hace necesario revisar la forma en que el incentivo se establece anualmente. La industria desconoce los montos que se otorgarán con destino al subsidio, lo que genera incertidumbre a las compañías sobre los recursos humanos, tecnológicos y logísticos que deben mantener para atender la demanda, sin mencionar la indecisión que se genera en los productores que quieren asegurarse. Sabemos que la protección de la producción agropecuaria en nuestro país es un tema que usted pondera de gran manera y estamos a disposición de su gobierno para diseñar mecanismos que brinden mayor confianza al sector asegurador y reasegurador en este importante tema. Nos preocupa, señor presidente, la creciente siniestralidad de los contratos públicos. Nuevamente queremos resaltar que el seguro no es viable siempre y que el riesgo debe poder ser medido de manera razonable. Es cierto que muchas de las obras públicas son complejas y tienen imponderables difíciles de prever, pero no puede ser válido que resulte excepcional que una obra contratada por el Estado se concluya dentro de los plazos y presupuestos previstos. No es posible que tantas obras tengan problemas en su planeación, ejecución o control. Detrás de estos problemas crónicos en los procesos de contratación hay pólizas de seguros. En los últimos 5 años, el sector ha asumido reclamaciones por 1.9 billones de pesos en el ramo de cumplimiento. Se ha respaldado el desarrollo del país,
pero es evidente que la sucesión cada vez más frecuente de estos siniestros, algunos de ellos de montos billonarios, generan preocupación en las estructuras internacionales de reaseguro que perciben que el riesgo de este tipo de operaciones en Colombia es muy superior a los estándares internacionales. El seguro no es un paliativo contra la corrupción o la ineficiencia en la contratación pública. La persistencia de estos problemas estructurales terminará por reducir la cobertura necesaria para proteger los intereses del Estado. Las deficiencias en la gerencia pública no pueden ser la norma, sino la excepción. Los proyectos tienen que ejecutarse para el bien del país y para que puedan ser razonablemente asumido el riesgo de asegurarlos. No es entonces válido considerar que el fracaso de un proyecto de inversión pública deja de ser grave si las compañías aseguradoras o las garantías bancarias asumen el siniestro. Los problemas crecientes que hemos observado en grandes obras públicas generan preocupación en el eslabón del reaseguro internacional, estructura sin la cual la industria que opera en Colombia no puede funcionar. El apetito por asumir riesgos en la contratación pública en nuestro país se reduce, pues no estamos logrando garantizar que lo que se está cubriendo es una probabilidad y no la certeza de un siniestro. Entramos, señor presidente, en una etapa crítica de nuestro proceso democrático. Usted, señor presidente, ha llevado la voz a nivel internacional para denunciar los sistemas populistas que lamentablemente existen en varias naciones de la región. Lo ha hecho, señor presidente, con decisión y coraje. Además, ha liderado la muy generosa estrategia de Colombia para acoger y ayudar a todos aquellos que han debido abandonar sus países en busca de opciones de supervivencia y esperanza. Usted ha demostrado que esos inocentes pueden contar con nuestro país en el momento que más lo han necesitado. La historia reconocerá al presidente que, sin importar los costos políticos, prefirió asumir el deber de humanidad por encima de cualquier otra consideración. En los próximos meses tendremos de nuevo la oportunidad de ir a las urnas y definir el futuro de nuestra sociedad. Serán sin duda los comicios más decisivos de nuestra historia reciente. Está en juego el futuro y como sociedad debemos mostrar madurez y responsabilidad. Nadie puede desconocer que Colombia tiene graves carencias y dificultades. La informalidad, que siempre es sinónimo de vulnerabilidad, los problemas de productividad que impiden tener un mayor crecimiento y reducir el desempleo, las desigualdades regionales, el narcotráfico que sigue desafiante en su labor de producir pobreza y violencia, los retos de un sistema de educación capaz de generar oportunidades para los jóvenes y la ausencia de una justicia pronta y transparente son tal vez los más protuberantes. Sin embargo, como sociedad, también hemos recorrido en las últimas décadas un largo y difícil camino para salir del subdesarrollo. Así muchos, por razones políticas, no lo quieran aceptar ni reconocer, hemos logrado mucho y sin caer en las dictaduras o populismos que tanto mal le han hecho a Latinoamérica. Todos los países tienen desafíos que no han podido resolver. El nuestro no es la excepción, lo que no debe llevarnos a la conclusión de que debemos dar saltos al vacío. Si estamos en un momento de decisiones cruciales, debemos entonces referirnos a la historia y a sus lecciones que tantas veces olvidamos o ignoramos. La historia es clara al afirmar que no hay bienestar con populismo, no hay crecimiento con impuestos regresivos, no hay prosperidad con corrupción, no hay ahorro sin austeridad, no hay inversión sin confianza, no hay equidad sin propiedad, no hay paz sin justicia y no hay futuro sin seguridad. La libertad es la condición indispensable del progreso. Como representante de uno de los sectores económicos más importantes del país, aprovechamos esta convención anual para hacer un poderoso llamado a todos los colombianos, para que seamos conscientes de lo que está en juego. Podemos y debemos generar una sociedad más justa y equitativa, más pacífica y respetuosa de las diferencias, más moderna y competitiva. Pero para lograr ese sueño colectivo no podemos deshacer el camino andado ni caer en la aventura demagógica. No es destruyendo sobre lo logrado, ni sobre los cimientos de lo construido, que vamos a seguir avanzando hacia el bienestar.
Señor presidente, esta 30ª Convención Internacional de Seguros de Fasecolda es un momento de reflexión y análisis para la industria aseguradora. Lo es sobre el negocio, los retos que estamos viviendo y los que ya se perciben en el horizonte. Pero sobre todo, es un voto de confianza en un país que ha logrado salir adelante con decisión y valentía de una de las etapas más difíciles de su historia. Los colombianos somos luchadores aguerridos y seguiremos dando la batalla por labrar nuestro porvenir. Muchas gracias.